Entonces comenzamos la clase. Recuerden que el día de hoy estamos en 10 de mayo. Qué increíble. Y el tema que vamos a ver es el calor. ¿Ok? Y el objetivo que nos vamos a enfocar básicamente es diferenciar entre calor y temperatura y sus aplicaciones. De calor pudiésemos decir muchísimas cosas, ¿ok? Solo voy a mencionar algo. Acá, por ejemplo, voy a colocar lo siguiente. Decimos que hay fusión de un cuerpo cuando, inciso A, ustedes me van a decir cuál es el correcto. Inciso A, se vuelve líquido. Inciso B, se hace sólido. O el inciso C, podríamos decir que se hace gas. Conocedores de Google, ¿cuál podría ser? A, B o C. No sé quién es Cholo69, así que Ah, la respuesta correcta sería A. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. yo que le dije, va. ¿Alguien sabe quién es Cholo? Cholo69, dice ahí que quiere ingresar a la sala. No sé si es Osman. Déjalo ingresar, todos apagamos la cámara y que él haga todo lo que él quiere. No, él bien sabe Sí. cuáles son las reglas para entrar a la clase. Entonces no lo voy a aceptar. Ok. Forma mediante el cual el Sol transmite su energía, o vamos, su calor a la Tierra. A. Conducción. B. Convección. O C, ustedes me van a decir ahí, C, podría ser por radiación. Facilita, ¿verdad? ¿Cuál es? Radiación. ¿Solo Daniel cree que es de radiación? ¿O los demás qué opinan? ¿Cuál es la pregunta? Forma mediante el cual el Sol transmite su calor a la Tierra. Por radiación. Radiación. Muy bien. Excelente. Y el último. Forma. Ahí es la B. Una Ahí es variable. B, profe. ¿A dónde? En ese último. ¿Cuánto cuesta? Espere. Una varilla de hierro, al colocarla al fuego, su transmisión de calor es Transmisión. Falta ahí. Ay, odio este teclado. Transmisión de calor es, inciso A, conducción. Inciso B, convección. O inciso C, diríamos radiación. Inciso B, convección. 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 ¿Qué es convección? Que se compensa. Ese es el uno con problema. otro. No sé Ajá. qué es conducción ni convección, así que me inclino más por la B, porque escucha más Conducción como científico. es cuando es como la electricidad en los cables. Ajá, ¿y convección qué? Y convección es cuando algo se mantiene estable en algo. Estable.
¿Los demás qué opinan, muchachos? ¿Qué será, convección o conducción? Conocedores de Google, ahí buscando en el diccionario de Google, convección dirá. Convección sí es conductividad de calor, muchachos, pero entre materiales, ahí está, convección. Quiero mi punto extra, profe. Las tres las dije buenas. Yo, Perdón. desde Ahí, antes que ahí está, anunciar. No, 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 eso es trampa, eso es trampa. ahí Profe, está. yo quiero Ah, un sí, sí, punto sí. extra porque dije la respuesta antes de que la formulara. Conducción, convección es la correcta, ¿verdad? Básicamente es una transferencia de energía, ¿sí? De forma de calor, básicamente. Ok, entonces, en base a todo esto que hemos hablado, ya conocemos ese proceso de calor, entonces definamos exactamente esta palabra, calor. Lo que queremos sentir en este momento, ¿verdad? Pero el calor es una energía, perdón, térmica, que se transfiere entre un sistema y otro. Eso, vamos a denominarlo como un sistema. En virtud de una diferencia vamos a ver, ¿diferencia de qué? ¿Por qué estamos sintiendo calor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que cambia para nosotros tener que decir, tengo calor? La temperatura. La temperatura. Entonces, en virtud de la diferencia de temperatura. ¿Cómo le decimos a la diferencia de temperatura? A ver si alguien recuerda el tema anterior. Delta va a decir. Delta, no. ¿Delta qué? Delta T. Delta T, correcto. Eso sería en calor, ¿ok? Pregunta, ¿cómo se dice? ¿La calor o el calor? El Creo color. que el calor. Creo. ¿Verdad? El. El de he. The he was. Aunque, aunque la lengua de la epidemia española, yo le digo la epidemia, eh, dice que ya está aceptado que también se le puede decir la calor. Pero no, yo voy a seguir aceptando siempre el calor, como siempre. Ok, entonces siempre vamos a hablar, por ejemplo, acerca de las unidades. ¿Qué unidades existen de calor? Bueno, la unidad general, ¿verdad? Es Celsius. calor. No, es caloría. Sí, caloría No, Celsius de temperatura, ¿verdad? es de temperatura, correcto. Unidades, caloría. También vamos a ver otro que se llama BTU, pero el BTU casi no lo vamos a utilizar. También existe kilo, caloría. El primero es el más importante, ¿ok? El primero es el más importante, caloría. Kilocaloría, bueno, eso, básicamente. Entonces, usted se preguntará, ¿qué será eso de caloría, BTU, kilocaloría? Bueno, cuando hablemos de cuando hablemos de caloría sería básicamente es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua a 1 grado Celsius. 1 grado Celsius. Cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. Esa es la definición más clara. Cuando yo estaba en la universidad, ¿qué me costó entender esto? Porque usted lo puede leer, ¿verdad? Y decir, ah, sí, está entendible. Pero no se imagina lo difícil que es entenderlo. Por ejemplo, luego lo voy a explicar con un diagrama, pero para eso quiero ver, por ejemplo, algunos ejercicios para que usted más o menos lo entienda mejor, que con el concepto a veces no se entiende bien. Dice,
cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo. Esto tiene 1 gramo de agua en la olla. 1 gramo de agua. ¿Ok? Ese gramo de agua tiene 14 grados Celsius. ¿Ok? Cuando pasa de 14 a 15, se va a invertir 1 caloría. ¿Ok? 1 caloría. O puede ser más. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere esto de caloría. ¿Ok? Es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, y lo hago, la pregunta en general, ¿qué pasa si yo agarro una olla, más o menos de este tamaño, ¿ok? Pequeño, así, de este tamaño. Pongo agua, voy a poner unos 1.5 litros de agua, muy pequeño, ¿ok? La pongo a hervir el agua. Y pongo otra olla, más o menos así, de grande, y la pongo acá en la otra hornilla con unos 3 litros de agua. Pregunta, ¿qué agua va a llegar al punto de ebullición más rápido? ¿El de 1.5 litros o el de 3 litros? Por lógica, el de El de 1.5 litros, sin 1.5. embargo, la temperatura de ebullición siempre va a ser la misma, 100 grados. Sí, pero lleva más tiempo, entonces El de 1.5 se va a calentar más rápido porque es menos cantidad la que hay de agua. más Entonces es más rápido. fácil que se hierva. Muy importante. Mayor cantidad de masa, mayor calor o menor calor se ocupa. Mayor calor. Mayor calor. ¿Ok? Mayor calor. Luego lo vamos a ver un poquito más. Daniel, Fabián, Javier, segundo llamado, David, Profe, yo tengo la cámara encendida. la tiene ¿Qué está apagada. hablando? Sí, Yo la la tenía cámara encendida. encendida. Ahí Yo estamos. tenía mi cámara encendida todo el tiempo. Excelente. Vamos, sigamos. Entonces, luego voy a explicar otros diagramas, ¿verdad? Pero lo que quiero es que vayamos al grano. Entonces, vamos a poner aquí. O sea, ese calor, básicamente, que esto que acabamos de hablar, ese análisis que acabamos de decir, ¿verdad? Eh, el calor requerido para cambiar la temperatura. Vamos a poner ahí temperatura del agua. Y ese ejemplo que acabamos de poner, imagínense de 92 a 93 grados Celsius. Ahí, ¿cuántos grados estamos cambiando? 1 grado. ¿Ok? 1 grado. 1 grado está subiendo. Entonces, no es exactamente el mismo que el que se necesita para elevar la temperatura del agua de 14 a 15 grados Celsius. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. No es el mismo calor. Por lo tanto, dicho de esta forma, llegamos a la conclusión de todo esto que se estableció según como hablamos de energía, ¿alguien recuerda en base o a gracias a quién le damos la unidad de energía a las cosas? Se llama James Celsius. JJ, se llama, no, se llama Ah, Cristóbal Colón. James Bond, dice, no, James Jules, ¿ok? Cuando James Jules, generalmente yo lo conozco como Jules, ¿ok? Entonces, cuando le dicen energía cinética, energía potencial, energía mecánica, bueno, hablemos ahora de calor. Cuando alguien le diga, ¿cuáles son los tipos de energía que conocen? Calor, ¿ok? Calor. Es el primero que va a decir. Energía cinética, potencial, mecánica. Bueno, entonces James Jules dijo que 1 caloría es igual a 4.186. Apunten esto porque ustedes saben de que esto nos va a servir en dado caso que querramos convertir.
4.186 J, que significa Joule. ¿Ok? Voy a poner aquí por si no sabe cómo se escribe Joule. Se escribe así, como lo diríamos popularmente, Joule. Así. Pero también una caloría es, perdón, una kilocaloría es igual a 4.186. Son dos datos que nos van a ayudar bastante. Y para terminar, lo voy a poner aquí algunas formulitas. Vamos a poner, porque no son decisivas, porque van a haber varios tipos de análisis, entonces vamos a poner mini fórmulas. De estas mini fórmulas tendríamos, número 1, caloría. Caloría va a ser igual a masa por, vamos a ver si puedo buscar el símbolo acá. Permítanme, estoy buscando acá en las notas. Aquí está. Listo. Por delta T. O sea que va a haber una temperatura final y temperatura inicial. Otro. Por ejemplo, si queremos saber el delta T, ya se lo voy a dejar aquí despejado. Si queremos saber el delta T, va a ser igual a caloría entre masa. Y número 3, si queremos saber acerca de la masa, va a ser igual a caloría entre delta T. Ahí están las mini fórmulas. Para que los apunten. Voy a poner en pausa esto, por mientras están ahí copiando, paso a otra página para que entiendan a qué me refiero. Solo reviso el chat. Si son las mini fórmulas, ¿cuáles son las fórmulas? Dice. Tranquilos. ¿Cuántas calorías necesitan para calentar 25 gramos de agua? Ready. Asumo que sí, entonces cambiamos ya. Listo, dice, ¿cuántas calorías se necesitan para calentar 125 gramos de agua de 23 grados Celsius a 100 grados Celsius? Más o menos así van a ser los ejercicios de calor. Claro, hay diferentes tipos de calor, porque no crean que esto es todo, sino que este es el inicio, ¿ok? Lo básico, con que lo manejemos, lo demás se nos hace fácil. Sabemos que tenemos expertos en datos aquí. Tendríamos aquí los datos. Y La tendríamos... primera sería M, ¿verdad?
¿o no? M, correcto. M sería igual 125 gramos de agua. Sería TO, temperatura inicial. De O, temperatura inicial, ¿cuánto sería? 23 grados. 23 grados. Muy bien, y la Sería última, TF, que Y sería temperatura final más sería 100 100. grados. 100 grados Celsius. Y lo que me está preguntando es cuántas calorías. ¿Ok? Ahí está, cuántas calorías. También yo sé que tenemos expertos aquí usando fórmulas. ¿Qué fórmula utilizaríamos? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 1. La 1, ¿verdad? Entonces ahí ponemos fórmula. La fórmula número 1 dice que caloría va a ser igual a masa por delta T. Ahí está. Entonces sustituimos en la fórmula. Caloría va a ser igual a masa. Bueno, tenemos 125 gramos. Aquí no es necesario convertir a menos que yo se lo pida, ¿ok? 125 gramos por el cambio de la temperatura. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para un cambio de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien. Final menos inicial. Final, 100 grados Celsius menos la inicial. Menos la inicial que sería 23 grados Celsius. Caloría. Esto da a 9625. Por, ¿cuánto es 100 menos 23? 77. 77. Gracias, 77 grados Celsius. ¿Cuánto sería en total? 9625. 9625 gramos sobre Celsius. Y esa sería la unidad de esta caloría. Gramos sobre Celsius. Listo. Y ahí terminamos. ¿Dudas, preguntas? Le faltó decir acusaciones. Acusaciones. Es cierto, hombre. Entonces, se me olvidó algo. Es que ustedes, miren. Recuerden, ¿no? Respuesta, profe. Ahí está. ¿Cuántas calorías? Se necesitarán 9625 calorías para aumentar la temperatura del agua. Es una gran cantidad, de hecho. Es una gran cantidad. Ahí está la respuesta. Listo. Muy bien. Si no hay ninguna más observación, continuamos con el siguiente. Vamos a colocar aquí. Si se tienen 800 gramos de agua a 22 Celsius, calcular la temperatura resultante que presentará después de absorber 3600 calorías. Ahí está. A ver, facilito también, ¿verdad? Es que ya con las fórmulas despejadas, ¿quién no come fácil, verdad? Todos comemos tranquilitos. A ver, si se tienen 800 gramos de agua, ¿qué es eso? Masa. Masa, 800 gramos. Ajá, Temperatura inicial. a ver, 22 C. 22 Celsius. Calcula la Temperatura temperatura. final. Me dice temperatura final, ¿la conozco? No. No. ¿Y qué será eso? Absorber ¿Y calorías? 300. Muy bien. Caloría. 3600. Fórmula.
sería delta T es igual a caloría sobre masa. Eso. Fórmula. Tendríamos, ¿esa sería la fórmula 2 o 3? Sería la fórmula 2. Caloría. Perdón, Ahí es delta T delta T igual es igual a caloría caloría sobre masa. sobre masa. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ok? Pero aquí tendríamos que utilizar de nuestra habilidad para poder realizar el ejercicio, ¿verdad? Entonces sabemos que delta T, porque usted dirá, ¿dónde consigo la temperatura final? Bueno, delta T es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. Eso va a ser igual a caloría sobre masa. Ahora sí, despejemos. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Delta T, pues temperatura final. No, No. no. Tengo lo que Ah, necesito es temperatura final. Necesito despejar para temperatura final. pasa temperatura inicial al otro lado. Sí va. Sí. Entonces quedaría temperatura final Temperatura final va a ser igual a caloría entre sobre masa. masa por temperatura inicial. ¿Qué creen los demás? Por No, más más temperatura está inicial. negativo, pasa como más temperatura inicial. Temperatura final va a ser igual a calorías. Bueno, 3600. Siempre recomiendo hacer el despeje de todas las letras primero antes de sustituir los números, porque si usted lo hace con números es un solo rollo. 3600 entre la masa, que sería 800 gramos. Ponemos ahí. Más temperatura inicial, que sería 22. El resultado, todavía no lo damos. Primero, dígame la división de 3600 entre 800. Da 4.5. 4.5, ¿verdad? Y después 4.5 selecciona más, perdón, aquí era la unidad es gramos sobre Celsius, ¿recuerda? Esa es la unidad que tenemos, gramos sobre Celsius. ¿Qué pasa aquí? En este caso, como Se dividimos, cancelan gramos y queda Celsius. gramos con gramos se cancelan. Me da 4.5 grados No, pues, Celsius más 22 grados Celsius. Temperatura final que va a alcanzar 48.5. 26.5 26.5. grados Celsius. Respuesta. Vayan colocando la palabra presente en el chat. Respuesta. Su temperatura será de 26.5 grados Celsius para elevar el agua. Ahí está. Muy bien. Y básicamente así son la mayoría de los ejercicios iniciales de calor. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido muy bien. Y por lo demás, pues ahí vamos a estar pendientes en cuanto al proyecto, ¿verdad? Vayan trabajando en eso, en el video y todo eso. Lean el documento que ahí se pueden guiar mejor y a ver si les podemos conseguir más tiempo, que muy probablemente así lo sea. Así que nos vemos. Feliz tarde. Que descansen. Chao.